Nos han hecho creer que sin nevera la carne no aguantaba ni 2 días. Es mentira. En 1949, en mi pueblo de Castilla, la matanza era de enero y la carne de un cerdo entero llegaba sana hasta el verano dentro de una orza de barro. Quédate hasta el número 12, porque es pescado salado en pleno secano, con el mar a cientos de kilómetros. Estos son 12 métodos con los que se conservaba la carne todo el año sin nevera. Los métodos que ya casi nadie recuerda. Yo los aprendí de cría, subida a una silla de Anea, mirando a mi madre Benigna y al tío Ceferino salar los jamones en la Cámara del Norte. Nos han vendido que sin frigorífico la carne no llegaba ni a la cena del día siguiente, y es al revés. No era magia de pueblo, era química pura, la misma que hoy se estudia en los institutos, solo que ellos la sabían con las manos y sin ponerle nombre. Y hay un culpable de que hayamos olvidado todo esto, y no es ningún misterio. Se llama comodidad. La nevera nos convenció de que enchufar un aparato era progreso, y de paso nos borró de la cabeza cómo se guardaba la carne cuando no existía el enchufe. Después vino el súper con sus bandejas de plástico precortado a rematar la faena. Hoy te lo devuelvo, uno por uno, empezando por la vasija donde cabía todo. Antes de empezar, dale a suscribirte y quédate conmigo en esta cocina. A ti no te cuesta nada y a mí me deja seguir en esta mesa cada semana. Soy la abuela Remedios y hoy te enseño lo que en los pueblos sabíamos hacer cuando no había de nada. Número 1. La orza. El día de la matanza, en una sola mañana, aparecía en casa más carne fresca de la que una familia entera podía comerse en toda una semana. Y con el calor, aquello se echaba a perder en 2 días. La solución era la vasija más antigua de la cocina. Freías los trozos de lomo y de costilla en su propia manteca hasta que quedaban bien hechos por dentro. Los ibas colocando en la orza de barro y los cubrías del todo con esa misma manteca derretida hasta que no asomaba ni una esquina de carne al aire. En Castilla y en toda la Mancha había una orza panzuda como esa en cada casa, vidriada por dentro, tan pesada que llena costaba moverla del rincón. La ciencia lo confirma hoy con un nombre que entonces nadie decía, la anaerobiosis, que no es más que la falta de aire. Las bacterias que pudren la carne necesitan respirar oxígeno para vivir, y la manteca, al sellar el trozo y dejarlo a oscuras, les quita ese aire. Es exactamente lo mismo que los franceses llaman confit y cobran caro en los restaurantes de manteles blancos. Nosotros lo llamábamos, sin más, la carne de la orza. La nuestra tenía una raja fina en el asa, de cuando se le cayó al tío Ceferino de crío, remendada con una lañita de hierro por el lañador que pasaba por el pueblo 2 veces al año. Y cuando en agosto mi madre rompía aquella capa de manteca blanca con la punta de una cuchara, salía un trozo de lomo que olía igual, exactamente igual que la mañana de enero en que se frió. 8 meses guardado y sabía a recién hecho. Número 2. La salazón. El enemigo de la carne fue siempre el mismo, el agua que lleva dentro, porque de esa agua es de lo que viven los bichos que la estropean. Quítale el agua y le habrás quitado la vida a lo que la pudre. Cubrías la pieza de carne con sal gorda, apretada por todos los lados, y la dejabas en un lebrillo días enteros, hasta que la sal le chupaba el agua y la carne se ponía firme y oscura. En los pueblos del interior, donde no había mar pero sí salinas de tierra como las de Añana, en Álava, la sal era un tesoro que se guardaba casi bajo llave. Y hoy la ciencia le pone nombre a lo que ellos veían a ojo, la actividad de agua. La sal baja lo que los técnicos llaman la actividad de agua de la carne, que es el agua libre que las bacterias pueden aprovechar. Sin agua libre el bicho no crece, por muy caliente que esté la cocina en agosto. Mi madre no había oído esa palabra en su vida, pero sabía, con las yemas de los dedos, que una carne que ya no soltaba jugo era una carne que iba a durar. Y sabía algo más que la ciencia también confirma, que la sal tenía que ser gorda, de grano, y no la fina de mesa, porque la gorda chupa el agua despacio y por igual, sin quemar la carne por fuera, dejándola cruda por dentro. Un puñado de sal de más podía perderte la pieza, y un puñado de menos también. Era un oficio de medida, aprendido a base de años y de algún estropicio. La sal no mataba el sabor de la carne, lo encerraba dentro. Número 3.
El jamón. De aquella misma sal salía la joya de toda la casa, el jamón de la matanza, la pieza que un pueblo entero cuidaba como se cuida a un recién nacido. Un jamón no se hace en una tarde, se hace en un año entero. Enterrabas la pieza en sal alrededor de un día por cada kilo que pesaba, la lavabas bien y después la colgabas en la cámara a que el frío seco del invierno y el aire del pueblo hicieran el resto, mes tras mes. El tío Ceferino subía a la cámara cada pocos días solo a olerlos, a pasarles la mano, a girar alguno un poco. En la sierra, en pueblos como Guijuelo, en Salamanca, llevan curándolos así desde hace siglos, y por eso hoy tienen denominación de origen, que no es más que un papel oficial, reconociendo lo que las abuelas ya sabían hacer. La ciencia lo confirma con 3 cosas que van juntas: la sal que baja el agua, el tiempo que seca la pieza por dentro y el frío seco de enero que impide que se eche a perder mientras cura. Sal, tiempo y frío seco, nada más y nada menos. A cada jamón se le clavaba con cuidado una aguja de hueso de caña cerca del hueso y luego se olía la aguja, porque el olor te decía si por dentro iba fino o se estaba estropeando donde el ojo no llega. Era la prueba de la cala, y quien la sabía hacer bien tenía un oficio en las manos. Un jamón colgado en penumbra era la cartilla de ahorros de la familia y se cortaba fino, con respeto, sabiendo que aquella pata tenía que llegar a la siega, y a veces hasta el año siguiente. Número 4. La cecina. No todo era cerdo. De la vaca y a veces de la cabra o hasta del caballo salía la cecina, que no es otra cosa que carne salada y secada al aire hasta que se queda dura y roja como la caoba. El problema volvía a ser el de siempre, sacarle el agua a la carne para que no criara nada dentro. Salabas el trozo de tapa o de contra, lo dejabas escurrir la sal y luego lo colgabas al aire seco del páramo semanas y semanas hasta que perdía casi la mitad de su peso y quedaba firme como una tabla. La cecina de León tiene hoy su indicación geográfica protegida, un sello europeo de verdad que reconoce que aquella carne secada al viento de la meseta es un producto con siglos de historia detrás. Y la ciencia lo confirma con una palabra bien sencilla: la deshidratación. Al secarse al aire, la carne pierde el agua que los bichos necesitan y lo que queda dentro es puro sabor concentrado. Se cortaba en lonchas finísimas, casi transparentes, con un hilillo de aceite por encima. Y no te vayas a creer que era carne de ricos, era justo lo contrario. Se hacía con las partes de la vaca vieja, la que ya no daba leche ni tiraba del carro y había que sacrificar. Esa carne dura que fresca no había quien le hincara el diente. Secada al viento del páramo, aquella carne de desecho se volvía el manjar de la despensa. Ahí estaba el ingenio de verdad, coger lo que ya no valía para nada y convertirlo en la mejor tajada de la casa. Una loncha de cecina y un mendrugo de pan eran la comida de un pastor todo el día en el monte. No pesaba nada en el zurrón y alimentaba como si pesara mucho. Te confieso una cosa. Yo pasé hambre de niña y por eso no soporto ver tirar comida a la basura. En mi casa una carne no se estropeaba nunca, porque antes de estropearse ya estaba en la sal o en la orza. Número 5. El escabeche. Cuando el abuelo volvía del monte con un par de perdices o un conejo en el zurrón, en pleno verano, aquella caza no aguantaba ni de un día para otro con el calor que hacía. Aquí entraba un truco que era medio conserva y medio guiso. Freías el ave y luego la cocías un buen rato en una mezcla de vinagre, aceite, ajos, laurel y granos de pimienta. La dejabas dentro de ese caldo agrio, bien tapada, en un puchero de barro en el rincón más fresco de la despensa. En medio pueblo se escabechaban las perdices de esta manera y en el Levante y en toda la costa hacían igual con el bonito y la caballa. La ciencia lo confirma con 2 letras, el pH. El vinagre pone el caldo ácido, y en un medio ácido las bacterias que estropean la carne no logran vivir, se quedan paradas. Es el mismo motivo por el que un bote de encurtidos te aguanta un invierno entero sin abrirse. El truco fino estaba en que el aceite y la grasa del guiso, al enfriarse, formaban por arriba una capa que tapaba el escabeche del aire. Así que tenías las 2 defensas a la vez. El vinagre por dentro y la grasa por encima. Otra vez 2 cosas trabajando juntas, que era la manera de pensar de aquella gente. Una perdiz en escabeche encima mejoraba con los días. Iba cogiendo el sabor del laurel y belajo poco a poco,
y a la semana estaba más rica que el día que se hizo. Se comía fría, en la era, a media mañana, y con eso y un trozo de pan tenías fuerza para seguir segando hasta la hora de comer. Número 6. El adobo. Con el lomo, la pieza más noble del cerdo, el problema era ganar tiempo, estirarlo las semanas que hicieran falta hasta que le tocara ir a la orza o a la sartén. El adobo era el primo del escabeche, pero pensado para el cerdo. Untabas la carne con una pasta espesa de pimentón, ajo majado, orégano, sal y un buen chorro de vinagre, y la dejabas metida en ese adobo días enteros, dándole la vuelta de vez en cuando hasta que se teñía de rojo por dentro. En Extremadura y en toda Castilla, el pimentón era el rey de la matanza, ese pimentón rojo y ahumado de la vera que se metía en todo. Y aquí la ciencia le da una alegría a las abuelas, porque hoy se sabe que el ajo y el pimentón no son solo sabor. Llevan compuestos que ayudan a que la grasa tarde más en ponerse rancia, lo que los técnicos llaman antioxidantes naturales. O sea, que aquel color rojo tan vivo del adobo no era un adorno, estaba trabajando por dentro. Y había una razón muy fina para adobar la carne antes de guardarla. Y es que el vinagre del adobo ya iba poniendo la pieza un poco ácida, echándole una mano a la conserva antes incluso de que llegara a la grasa de la orza. 2 trucos encadenados otra vez. Nunca una defensa sola, siempre 2 o 3 agarradas de la mano. Un lomo bien adobado, oreado y luego frito y metido en la orza, era de las cosas más ricas que salían de aquella cocina. Olía a pimentón desde el corral, y esa mancha roja no se te iba de debajo de las uñas en 3 días de fregar. Número 7. El ahumado. En el norte, en las casas de buena chimenea, entraba en juego un aliado que en el secano casi no se usaba: el humo. Después de salar los chorizos, los jamones pequeños o los lacones, allá arriba no siempre bastaba con el frío, y la humedad apretaba. Colgabas las piezas en lo alto de la chimenea, o en un cuartito con lumbre de leña, y dejabas que el humo lento de la madera las fuera envolviendo y secando durante días enteros. En Asturias, en Galicia, en el País Vasco, el humo de roble o de haya era parte de la despensa igual que lo era la sal. Y la ciencia lo confirma de una manera preciosa, porque el humo no es solo humo. El humo de la buena leña lleva unos compuestos, fenoles y aldehídos los llaman, que frenan a las bacterias y a los hongos, además de ir secando la carne y darle ese sabor tan hondo. Se quemaba leña buena y bien seca, nunca verde, y a veces se echaban al rescoldo unas ramas de laurel o de tomillo para que la pieza cogiera también ese aroma del monte. La abuela no sabía decir la palabra fenol en su vida, pero sabía que la carne que subía a la chimenea bajaba más dura, más oscura y con un sabor que no se olvidaba nunca. En aquellas cocinas la lumbre no se apagaba casi jamás, y mientras calentaba la casa y cocía el puchero de la noche, iba curando por arriba lo que colgaba de las varas. Un mismo fuego haciendo 3 trabajos a la vez. El humo era, al mismo tiempo, cocina y conserva, y no costaba ni una perra de más. Número 8. Chorizos en ceniza. Este es el que a la gente joven le cuesta más creerse cuando lo cuento en voz alta. Los chorizos y las morcillas, una vez ya curados, se guardaban enterrados en ceniza. Sí, en ceniza de la lumbre, y cuanta más de roble o de encina, mucho mejor. Ponías una capa de ceniza fría en el fondo de una orza o de un cajón de madera. Colocabas encima los chorizos sin que se tocaran unos con otros, y los ibas tapando con más ceniza hasta que quedaban del todo enterrados. Esto se hacía en toda la Castilla del interior, y no es un cuento de mi pueblo, que está hasta documentado. Tienes el Museo de la Matanza en el Burgo de Osma, en Soria, donde te enseñan esta misma manera de guardar el embutido. La ciencia lo confirma por 2 motivos que van juntos. La ceniza es muy seca y le sigue chupando la humedad al embutido, y además es alcalina, lo contrario del vinagre, y en ese ambiente los bichos tampoco se encuentran a gusto. Seca y alcalina, las 2 cosas a la vez. Había que colar bien la ceniza antes con un cedazo para quitarle las brasas y los carboncillos que quedaran, y guardarla en sitio seco, porque una ceniza mojada no valía para nada. Sacabas un chorizo de la ceniza en marzo, le soplabas el polvo gris, lo limpiabas con un paño y por dentro estaba intacto, rojo, brillante, como el día que se colgó a orear. Y piénsalo bien un momento.
la ceniza que hoy tiramos al cubo sin mirarla. A ellos les guardaba la carne del año entero. En aquella casa no sobraba ni lo que quedaba después de quemar la leña. Hay quien me dice que guardar la carne en ceniza es de gente muy pobre. Y le contesto que sí, que éramos pobres de dinero, pero no de cabeza. En aquella casa no se tiraba ni la ceniza de la lumbre, porque todo servía para algo. Número 9. Colgado al norte. De nada te servía salar bien o ahumar con esmero si luego fallabas en lo más tonto de todo, en dónde ibas a colocar las piezas. El embutido curado, las morcillas, los salchichones, no se guardaban en cualquier rincón que pillara a mano. Los atabas de 2 en 2 por la cuerda y los colgabas de un varal, una vara larga cruzada cerca del techo, siempre en la habitación que daba al norte, la más fresca y la más seca de toda la casa. Esa cámara del norte era sagrada. No entraba nunca el sol, no le llegaba el calor de la cocina, y corría por ella un airecillo seco y constante. En los pueblos, las casas se levantaban pensando justo en eso, con la despensa siempre en el lado que no calentaba en todo el día. Y la ciencia le da toda la razón a aquella costumbre, porque el frío estable y el aire seco son exactamente lo que impide que la carne coja moho o se humedezca. Los muros eran de adobe o de piedra, de medio metro de gruesos, y esas paredes tan anchas guardaban el fresco de la noche durante todo el día, igual que hace una cueva. Por eso, quien tenía una bodega excavada en la tierra andaba mejor todavía, porque ahí abajo la temperatura casi no cambia en todo el año. No hacía falta ningún termómetro colgado en la pared. Bastaba con conocer tu propia casa, saber qué pared sudaba en verano y cuál se mantenía fresca al tacto. Aquella habitación del norte era la nevera del pueblo, solo que no se estropeaba nunca, no gastaba una perra de luz y llevaba funcionando desde mucho antes de que nadie soñara siquiera con un frigorífico. Número 10. Manteca en orza. ¿Te acuerdas de la orza del número 1? Pues volvemos a ella, porque la manteca que sobraba de la matanza también había que guardarla y era oro puro para cocinar durante todo el año. La manteca dejada al aire se pone rancia enseguida, coge un sabor feo. Llenabas la orza con la manteca derretida, dejabas que cuajara blanca y firme, y por encima le echabas un buen dedo de sal fina que formaba una costra dura sellándola del aire. Aquella capa de sal de arriba era la tapa que la protegía de todo. En las casas de secano, donde el aceite era caro y venía contado, la manteca de cerdo era la grasa de diario, para el sofrito, para untar el pan de los críos, para freír un huevo. La ciencia lo confirma con lo mismo que ya hemos visto en la carne. La sal de encima le cierra el paso al oxígeno y la manteca de dentro no se enrancia. Ibas sacando manteca por un lado con la cuchara y volvías a alisar la sal por encima, siempre con la cuchara bien limpia y seca, porque una miga de pan o una gota de agua metida ahí dentro te agriaba la orza entera en 4 días. Y no toda la manteca era sosa. Una parte se hacía manteca colorá, con su pimentón bien majado, para untar en el pan del desayuno, y otra parte se dejaba blanca para guisar el resto del año. Una orza de manteca bien tapada aguantaba de una matanza a la siguiente sin ponerse mala ni una vez. Era la mantequilla de los pobres y duraba más que ninguna mantequilla de las de ahora. Número 11. Lomo de orza. La pieza más querida de toda la despensa juntaba en una sola 2 de los trucos que ya te he ido contando, y por eso salía tan buena: el lomo de orza. Era la manera de guardar lo mejor del cerdo, el lomo entero, para las fiestas grandes de todo el año. Cortabas el lomo en trozos, lo freías despacio en manteca o en aceite hasta que estaba bien hecho y lo metías en la orza sumergido del todo en esa misma grasa, sin que ninguna esquina asomara al aire. Esto se hacía y se sigue haciendo en Castilla, en Andalucía, en tantísimos sitios, y todavía hay quien guarda su lomo de orza para no tener que comprarlo caro en la tienda. La ciencia lo confirma, con lo mismo que la carne de la orza del principio: sin aire no hay bicho que crezca, y la grasa hace de tapadera perfecta durante meses. La diferencia con la número 1 es que aquí mimabas la pieza noble, el lomo limpio, y lo sacabas solo cuando venía alguien a comer, o el día del santo, o en Navidad. Y fíjate qué finura tenía aquella gente, que la propia grasa en la que se había frito el lomo se aprovechaba luego para guisar, teñida y sabrosa de haber tenido la carne dentro. No se perdía ni eso.
Sacar un trozo de lomo de la orza, escurrirle la manteca y ponerlo en el centro de la mesa era decir, sin necesidad de hablar, hoy es un día especial, hoy viene a casa alguien a quien queremos de verdad. Aquel lomo sabía a fiesta guardada durante meses en el fondo del barro. Número 12. Pescado en sal. En mi pueblo, tierra adentro, con el mar a cientos de kilómetros y sin un solo camión de hielo en toda la comarca, había pescado. Había bacalao en la despensa. ¿Y cómo llegaba? Pues por lo mismo que la carne, por la sal. Este es el que te prometí al principio, el que más sorprende a todo el mundo. El bacalao se pescaba lejísimos en el mar del norte. Se abría en canal, se cubría de sal en capas dentro de las propias barcas y llegaba seco y tieso como un cartón hasta el último pueblo de secano, donde se guardaba colgado meses sin estropearse. Y las sardinas y los arenques igual, en salazón, apretados en aquellas cajas de madera. La ciencia lo confirma con lo mismo que la carne. La sal le saca el agua al pescado y las bacterias se quedan sin de qué vivir. Pero para un momento aquí, que esto es lo bonito de verdad. La salazón fue lo que le dio pescado a la gente de montaña, a la que no vio el mar en toda su vida. Aquel bacalao duro como una piedra había cruzado media España sin una sola nevera y había llegado entero, listo para ponerlo a remojo un día entero cambiándole el agua. Daba de comer los viernes de vigilia, cuando la iglesia mandaba no probar la carne, y por eso en toda casa de secano había siempre un pedazo colgado o guardado en su cajón de sal. Se desalaba en el pilón o debajo del caño, cambiándole el agua 3 o 4 veces, y al día siguiente aquella tabla dura se había vuelto un pescado blanco y jugoso, listo para el potaje o para rebozar. La comida del viernes de medio interior de este país venía metida en un saco de sal. Eso, y no otra cosa, es lo que la nevera nos hizo olvidar. Ahí los tienes, los 12 métodos con los que se conservaba la carne todo el año sin nevera, y te juro que los he visto hacer todos con estas mismas manos, en la cocina de mi madre benigna, con aquella orza de barro de la raja en el asa que todavía guardo en casa. Y quiero que entiendas bien por qué te cuento esto justo hoy, en una noche en que a lo mejor te hace falta oírlo. Hay alguien viéndome ahora mismo que ha abierto la nevera esta tarde. Ha visto una bandeja de carne pasada, con su plástico y su etiqueta, y la ha tirado a la basura sintiéndose un poco culpable, pensando que eso es lo que toca hacer. No tienes por qué. Tus bisabuelos no tiraban la carne, la salaban, la freían y la ahogaban en manteca, la colgaban al norte, la enterraban en ceniza de roble. No porque fueran unos santos, sino porque sabían de sobra que tirar comida era tirar el trabajo de todo un año. Nos vendieron el olvido muy despacio, bandeja a bandeja, aparato a aparato, y nos hicieron creer que enchufar era lo mismo que saber. Y no lo es. La orza de mi madre no se estropeó jamás, no gastó nunca una perra de luz, y guardó la carne de mi familia un invierno tras otro, cuando en aquella casa no había de nada. Así que la próxima vez que tengas una buena pieza de carne entre las manos, no la dejes morir olvidada en el fondo de la nevera. Sálala, métela en su grasa, cuélvala en el sitio más fresco de tu casa, haz algo de lo que hacían ellos. Y luego, baja a los comentarios y cuéntame cómo conservaba tu abuela la carne en tu pueblo, la orza, la cecina o el escabeche que tú probaste de cría, porque los leo todos, uno por uno, y quiero saberlo. Tú ya sabes lo que ellos sabían, y eso no te lo quita ya ninguna nevera ni ningún súper. Guárdalo y pásalo, que no se pierda lo que sabían nuestras manos. Cuídate y guarda lo que aún sirve.